Durante los años más sombríos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en la destrucción, el caos y la opresión, un hombre llamado Aro Baker se encontraba en el corazón de una de las mayores tragedias de la humanidad. Era un empresario ambicioso, pragmático y calculador, como tantos otros hombres que veían en el conflicto una oportunidad de hacer crecer sus fortunas personales. A lo largo de su carrera, Becker había forjado un imperio en la industria manufacturera alemana, proveyendo productos industriales al régimen nazi. Su vida era un testimonio del éxito basado en la astucia y la habilidad para encontrar oportunidades en los momentos más oscuros. Sin embargo, cuando la guerra avanzaba y el régimen nazi consolidaba su dominio en territorios ocupados, Becker decidió expandir su imperio hacia Polonia, una nación que había caído bajo el yugo alemán. En 1941, su destino lo llevó a la ciudad de Cracovia, donde el régimen nazi había comenzado a aislar a la población judía en guetos y campos de concentración. Allí, rodeado de muerte y desesperación, Aro Baker tomaría decisiones que transformarían su vida, su moral y su legado para siempre. Becker llegó a Cracovia con una misión clara: establecer una nueva fábrica en la que produciría utensilios de cocina y municiones para el ejército nazi. Sabía que la mano de obra barata de los judíos confinados en el gueto le permitiría maximizar sus márgenes de ganancia. No había espacio en su mente para cuestionamientos éticos o morales. La guerra, para él, era una oportunidad de negocios, no una tragedia humana. Su idea era producir a bajo costo, aprovechar las facilidades que el régimen le ofrecía y asegurarse de que sus productos abastecieran al ejército alemán, asegurando así su posición privilegiada en la jerarquía económica de la nación. Al llegar a la ciudad, Becker se dio cuenta de que las condiciones en las que vivía la población judía no eran solo difíciles, sino inhumanas. El gueto de Cracovia estaba abarrotado de familias separadas, personas muriendo de hambre y enfermedades, y una atmósfera constante de miedo y represión. Pero Becker, un hombre que hasta ese momento había sido indiferente al sufrimiento ajeno, no permitió que esto lo distrajera de su objetivo inicial. Al menos no al principio. Con el fin de establecer su fábrica y beneficiarse de la situación, Becker comenzó a formar conexiones con el mando nazi local, y fue entonces cuando conoció a Karl Faber, un comandante nazi que tenía bajo su control el gueto de Cracovia y sus operaciones. Faber era un hombre despiadado, conocido por su lealtad ciega al régimen y su crueldad hacia los judíos. Para él, el gueto no era más que un depósito de mano de obra desechable. Su frialdad contrastaba con la creciente inquietud que empezaba a sentir Becker, aunque este último todavía no entendía del todo por qué. Inicialmente, Becker negoció con Faber y otros oficiales nazis para conseguir permisos que le permitieran emplear a trabajadores judíos en su fábrica. Desde una perspectiva económica, tenía sentido. Los judíos, siendo obligados a trabajar, representaban la mano de obra más barata que podía encontrar. Becker veía en ellos simplemente números, piezas en una maquinaria más grande que él controlaba. Pero cuanto más tiempo pasaba en Cracovia, cuanto más se adentraba en los oscuros rincones de la ciudad y del gueto, más comenzaba a sentir una incomodidad creciente, una duda interna que, al principio, intentaba sofocar con la justificación de que solo estaba haciendo su trabajo. Una de las figuras clave en la transformación de Becker fue Isaac Luen, un contable judío que había sido uno de los líderes comunitarios más respetados antes de que la guerra destruyera su mundo. Isaac, forzado a trabajar en la fábrica de Becker para sobrevivir, era un hombre de inteligencia formidable y dignidad inquebrantable, incluso bajo las terribles circunstancias en las que se encontraba. A pesar de estar atrapado en el gueto, no había perdido su fe en la humanidad, y su presencia comenzó a influir en Becker de manera profunda, aunque sutil. A medida que trabajaban juntos, Isaac y Becker desarrollaron una relación que trascendía lo profesional.
Becker, que al principio veía en Isaac solo a otro trabajador, comenzó a escuchar sus historias, a conocer a su familia y a entender la magnitud del sufrimiento que los rodeaba. Para Becker, era como si una cortina se levantara lentamente ante sus ojos. Los trabajadores judíos de su fábrica ya no eran solo cifras en un balance contable, eran personas reales, con nombres, historias y familias, atrapadas en una maquinaria de horror de la que él, de alguna manera, formaba parte. Fue en este contexto que Aro Baker, impulsado por una mezcla de culpa, conciencia y un despertar moral que nunca habría anticipado, comenzó a tomar una serie de decisiones que cambiarían no solo su vida, sino también la de cientos de personas. Fue Isaac quien le sugirió por primera vez la idea de proteger a más judíos empleándolos en su fábrica. Si están bajo tu protección, nadie podrá tocarlos, le dijo un día mientras discutían las operaciones de la fábrica. La idea era simple, pero arriesgada. Becker podría utilizar su influencia y sus recursos para salvar a tantos como fuera posible, haciéndolos indispensables para la producción de bienes para el ejército. Becker, inicialmente reticente, finalmente aceptó. Junto con Isaac, comenzaron a crear un inventario de nombres. Este inventario no era solo una lista de trabajadores, era una lista de vidas. Cada nombre inscrito representaba a una persona a la que se le daba una pequeña oportunidad de sobrevivir en un mundo donde las probabilidades estaban en su contra. Isaac y Becker trabajaban día y noche, agregando nombres a la lista, convenciendo a los oficiales nazis de la necesidad de cada persona para el funcionamiento eficiente de la fábrica. Becker usaba todos los medios a su disposición, sobornos, negociaciones, favores. Hizo lo que fuera necesario para mantener a los nazis a raya y proteger a sus trabajadores. Sin embargo, el riesgo era constante. Cuantos más nombres incluían en la lista, más despertaban las sospechas de Carl Faber y otros oficiales. La fábrica de Becker se convirtió en un punto de interés para las autoridades, que empezaban a cuestionarse por qué un empresario tan ambicioso estaba tan empeñado en mantener a tantos judíos bajo su protección. Faber, en particular, empezó a vigilar a Becker con más detenimiento, cada vez más convencido de que éste no actuaba solo por interés económico. La tensión aumentaba a medida que las deportaciones del gueto a los campos de concentración se intensificaban. El miedo a ser descubiertos y a que la lista de Becker fuera desmantelada por los nazis acechaba constantemente a Isaac y a los demás. Pero Becker no se detuvo. Contra todo pronóstico, continuó añadiendo nombres, expandiendo su fábrica y utilizando todas las herramientas a su disposición para garantizar que sus trabajadores no fueran enviados a su muerte. Cada día que pasaba, la lista crecía. Mujeres, niños, ancianos. Cada vez que alguien nuevo entraba en la fábrica, había un suspiro de alivio. Para los trabajadores, Becker no era solo su empleador, se había convertido en su salvador. Las condiciones de la fábrica eran duras, pero allí, al menos, estaban a salvo del destino que aguardaba a tantos otros fuera de esos muros. Lo que comenzó como un simple inventario de trabajadores, motivado por la ambición de un hombre, se transformó en un inventario de esperanza. Para muchos, Aro Baker pasó de ser un frío empresario a un héroe inesperado, una figura que, a pesar de sus motivos iniciales, había elegido la humanidad sobre el beneficio. Y aunque el camino hacia esta transformación fue largo y lleno de contradicciones, Becker, al final, dejó un legado que ningún balance contable podría medir. Este inventario de Becker no fue solo una lista de trabajadores, fue un acto de resistencia, un testimonio de la capacidad del ser humano para cambiar incluso en los momentos más oscuros. Fue la prueba de que, aunque la guerra podía sacar lo peor de algunos, también podía despertar lo mejor en otros. Becker había comenzado su viaje como un hombre que buscaba riquezas en medio de la guerra, pero lo terminó como un salvador silencioso, cuya compasión surgió del lugar más inesperado, de su propia ambición transformada en empatía. Cuando Aro Baker decidió instalar su fábrica en Cracovia, su única intención era aprovechar la guerra para generar más ganancias. En los primeros meses, la fábrica funcionaba exactamente como él la había imaginado, una máquina de producir dinero, impulsada por la mano de obra esclava de los judíos que el régimen nazi le ofrecía a un precio ridículo. Cada trabajador que entraba a la fábrica representaba más producción y, por lo tanto, más ingresos.
Becker, acostumbrado a ver el mundo a través de números y resultados, gestionaba la fábrica como un engranaje más en su vasto imperio industrial. El primer cambio en su mentalidad fue tan sutil que ni siquiera lo notó al principio. Cuando Isaac Luen, su contable judío, comenzó a mostrarle las irregularidades en los registros de producción, Becker reaccionó como lo haría cualquier empresario preocupado por la eficiencia. Aumentó la supervisión, implementó nuevas medidas para mejorar los tiempos y ajustó los procesos de trabajo. Lo que no se dio cuenta de inmediato era que, en esos momentos, estaba comenzando a interactuar con sus trabajadores de una manera diferente. Los nombres y números en las planillas de producción comenzaban a convertirse en rostros y, poco a poco, en historias. El primer gran choque emocional que tuvo Becker fue cuando uno de sus trabajadores más jóvenes, un chico de apenas 17 años llamado Eli, cayó enfermo debido a las condiciones inhumanas del gueto. Hasta ese momento, Becker había ignorado las historias de los trabajadores fuera de las horas de trabajo, creyendo que la brutalidad del gueto era algo ajeno a su responsabilidad. Pero cuando Eli no pudo presentarse a trabajar un día, Isaac lo visitó en su oficina y le explicó la situación. El joven no era solo un número en la lista de empleados, era un ser humano luchando por sobrevivir en condiciones deplorables. Becker no pudo sacudirse la imagen de la madre de Eli, suplicando por la vida de su hijo, temiendo que la enfermedad lo llevara antes que las balas de los nazis. Esa noche, Becker se quedó despierto hasta tarde en su despacho. Las cuentas estaban en orden, la producción era rentable, y todo parecía ir según lo previsto. Sin embargo, algo había cambiado en él. Por primera vez, comenzó a cuestionarse qué significaba realmente su fábrica en medio de aquel caos. En lugar de solo producir bienes para el ejército, se dio cuenta de que también estaba produciendo algo más, la oportunidad de vida para aquellos que trabajaban bajo su protección. Cada día que pasaba, sus trabajadores volvían al gueto, pero al menos podían regresar con un poco de esperanza. La fábrica no solo les daba empleo, les daba tiempo. Becker intentaba racionalizar su cambio de perspectiva. Se decía a sí mismo que mantener a los trabajadores con vida era simplemente un buen negocio, sin ellos, su producción se detendría. Pero en el fondo, sabía que su motivación iba más allá del dinero. Isaac lo había impactado profundamente, y las historias de los demás trabajadores comenzaban a pesar sobre su conciencia. A medida que el tiempo pasaba, Becker comenzó a cambiar las condiciones en su fábrica. Empezó a mejorar los alimentos que proporcionaba a los trabajadores, asegurándose de que recibieran algo más que las raciones miserables que los nazis permitían. También hizo cambios en las jornadas laborales, dándoles más descansos y permitiéndoles condiciones mínimas de higiene. Todo esto, por supuesto, lo enmascaraba como mejoras productivas ante las autoridades nazis, pero para él era mucho más que eso. Era un intento de devolver algo de humanidad a personas que estaban siendo despojadas de todo lo que tenían. Uno de los momentos más decisivos en este proceso de transformación ocurrió cuando Karl Faber, el oficial nazi que supervisaba el gueto, comenzó a sospechar que Becker estaba utilizando su fábrica para algo más que simples negocios. Faber era un hombre despiadado, un fanático del régimen que veía a los judíos como herramientas desechables, y cualquier señal de compasión hacia ellos era vista con desprecio. Durante una de sus visitas a la fábrica, Faber notó que los trabajadores estaban en mejores condiciones que en otras fábricas de la región, y que Becker parecía más interesado en mantenerlos vivos que en agotarlos hasta la muerte. Faber confrontó a Becker en su oficina. ¿Por qué estás malgastando recursos en esta chusma?, le espetó. Para Becker, ese fue el primer momento en que se enfrentó directamente a la línea que separaba la humanidad de la barbarie. Hasta ese punto, había tratado de justificar sus acciones como parte del negocio, pero la mirada de odio de Faber le dejó claro que no podía seguir ocultando sus verdaderos motivos ni siquiera ante sí mismo. Sabía que, si confesaba sus verdaderos sentimientos, estaría poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de todos aquellos que había intentado proteger. Así que, con la habilidad de un empresario experimentado, Becker respondió con frialdad: mantenerlos saludables me asegura una mayor producción, eso es todo. Faber no quedó convencido del todo, pero la respuesta de Becker fue lo suficientemente lógica como para evitar mayores represalias en ese momento.
Sin embargo, este incidente marcó un antes y un después en la forma en que Becker veía su rol. La fachada de simple empresario ya no era suficiente para él. Había comenzado este viaje como un hombre que solo buscaba ganar dinero en tiempos de guerra, pero ahora comprendía que su fábrica se había convertido en algo más, un refugio. Becker empezaba a entender que su negocio no era solo un medio para acumular riqueza, sino una herramienta para resistir a la barbarie que lo rodeaba. El inventario de Becker empezó a expandirse. Ya no se trataba solo de los trabajadores que necesitaba para mantener la producción, sino de todas aquellas personas que podía salvar bajo la excusa de que eran necesarias para el funcionamiento de su fábrica. Con cada nuevo nombre que agregaba a la lista, Becker sentía que estaba dando un pequeño golpe al régimen nazi, una resistencia silenciosa pero efectiva. Por cada vida que lograba proteger, Becker sentía que recuperaba una parte de su humanidad perdida en los primeros años de la guerra. Este cambio no fue fácil ni rápido. Becker luchaba constantemente con sus propios miedos y dudas. Sabía que cada vez que protegía a alguien más, se arriesgaba a ser descubierto por las autoridades. Sin embargo, cuanto más veía las atrocidades que ocurrían a su alrededor, más convencido estaba de que tenía que hacer algo. No podía permanecer indiferente ante el horror que se desplegaba día tras día en el gueto y en los campos de concentración cercanos. Ya no era solo un negocio, era una misión personal. Isaac Lewin, quien había sido fundamental en este cambio de mentalidad, lo apoyaba constantemente. Cada día que sobreviven es una pequeña victoria, le decía. Becker comprendió que ya no se trataba de ganar más dinero o de expandir su imperio industrial. Ahora, cada decisión que tomaba tenía un significado mucho más profundo. Su fábrica se había transformado en un símbolo de esperanza en medio de la desesperación, y Becker se había convertido en algo más que un empresario. Se había transformado en un protector, en un hombre que, a pesar de sus propios intereses, había elegido el lado correcto de la historia. Con el tiempo, su inventario de salvación se convirtió en una obra monumental de resistencia. Otto Becker, el empresario pragmático y ambicioso, había encontrado su propósito en un mundo desprovisto de humanidad. Había comenzado su viaje buscando oportunidades financieras en la guerra, pero lo terminó como un salvador inesperado, un hombre cuya vida fue redimida por su capacidad de ver la humanidad en aquellos que otros consideraban desechables. Cuando Aro Becker decidió instalar su fábrica en Cracovia, lo hizo pensando únicamente en los beneficios. La guerra le había presentado una oportunidad única de ampliar su imperio empresarial a precios que antes eran inimaginables. Sin embargo, a medida que las semanas pasaban, no podía evitar observar, desde su posición privilegiada, la brutal realidad que lo rodeaba. Lo que en un principio parecía un simple telón de fondo a sus negocios, pronto se convirtió en una monstruosa pesadilla imposible de ignorar. Al principio, Becker trató de mantenerse alejado de los asuntos del gueto judío. La vida y el sufrimiento de esas personas no era su responsabilidad, o al menos eso se decía a sí mismo. Pero, cada vez que cruzaba las puertas de su fábrica para negociar con los oficiales nazis, pasaba cerca de los alambrados del gueto y veía a los hombres, mujeres y niños apiñados en condiciones que ni siquiera los animales merecían. Se había acostumbrado a caminar rápido, a no mirar a los ojos de aquellos que lo observaban desde el otro lado, esos ojos vacíos, cargados de sufrimiento y miedo. Para él, eran sombras distantes, parte de un sistema cruel pero inevitable. Sin embargo, un día, el horror llegó directamente a la puerta de su fábrica. Becker estaba en su oficina, repasando documentos, cuando escuchó una serie de gritos y disparos provenientes del gueto. No era raro oír tales sonidos a lo lejos, pero esa vez se sentían demasiado cercanos, demasiado presentes. Salió de su oficina y vio desde una ventana a un grupo de soldados nazis empujando a decenas de personas hacia los camiones. La escena era violenta y caótica. Algunos intentaban huir, solo para ser derribados sin piedad por las balas. Otros simplemente se dejaban llevar, resignados a su destino. Los camiones estaban allí para una de las muchas deportaciones, un eufemismo para lo que Becker pronto descubriría que era una condena a muerte. Los nazis venían al gueto periódicamente, seleccionaban a un grupo de prisioneros y los enviaban a los campos de concentración o directamente a las cámaras de gas.
Aquella mañana, los soldados habían decidido llevarse a varios trabajadores que habían estado empleados en su fábrica. Becker los reconoció mientras eran arrastrados brutalmente hacia los camiones. Isaac Luen, su contable, se acercó a él, con el rostro pálido y lleno de desesperación. Otto, tienes que hacer algo. Se están llevando a personas que trabajan para ti, gente que te pertenece legalmente. Era cierto. Según los acuerdos con las autoridades nazis, Becker tenía el derecho legal de disponer de esos trabajadores. En ese momento, algo dentro de él hizo clic. Sabía que no podía dejar que esas personas fueran arrebatadas. Pero lo que aún no comprendía del todo era que no solo se trataba de proteger sus intereses comerciales. Algo más profundo se estaba despertando en su interior. Bajó corriendo las escaleras y se dirigió al capitán nazi que supervisaba la operación. «Esos hombres son míos», gritó Becker, con más fuerza de la que se había imaginado capaz. El capitán, un hombre fornido y frío, lo miró con una mezcla de burla y desprecio. «No son tuyos, Becker. Son del Reich. Pero si insistes tanto, tráeme los papeles». Becker corrió de vuelta a su oficina y sacó los registros de empleo. Mientras lo hacía, no podía evitar que sus manos temblaran. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de esas personas. Entregó los documentos al capitán nazi, quien, después de una breve revisión, accedió a liberar a los prisioneros. Aquella noche, Becker no pudo dormir. No dejaba de ver las imágenes de los hombres y mujeres siendo empujados violentamente hacia los camiones, las caras de aquellos a quienes no había podido salvar. Había actuado para proteger su negocio, sí, pero también era consciente de que había sido testigo de algo mucho más grande y más siniestro. Lo que había presenciado ese día era solo una pequeña muestra de la maquinaria de exterminio que los nazis estaban ejecutando. Y él estaba en medio de ella. A partir de ese momento, Becker comenzó a prestar más atención. Las deportaciones continuaban y, cada vez que sucedían, se sentía más impotente. Sabía que no podía salvar a todos, pero la culpa lo carcomía. Se sentía atrapado entre el horror de lo que veía y su propio deseo de supervivencia. No podía enfrentarse directamente al régimen, pero tampoco podía seguir fingiendo que no veía lo que sucedía a su alrededor. Un día, mientras caminaba por los alrededores del gueto, vio algo que jamás olvidaría. Una fila de prisioneros marchaba por la calle principal, escoltada por soldados nazis armados. Entre ellos, había un niño que no debía tener más de 6 años. El pequeño tropezó y cayó al suelo, incapaz de seguir caminando. En lugar de ayudarlo a levantarse, uno de los soldados le disparó en la cabeza sin pensarlo 2 veces. Becker sintió cómo se le helaba la sangre. Había visto ejecuciones antes, pero nunca algo tan frío, tan desprovisto de humanidad. El cuerpo del niño fue arrastrado a un lado de la carretera, como si fuera un simple saco de basura. Ese momento fue un punto de inflexión para Becker. Comprendió, con una claridad dolorosa, que el horror que había presenciado no era la excepción, sino la norma. Los nazis no solo mataban a los judíos, los deshumanizaban en cada paso del proceso. Cada ejecución, cada deportación, cada orden brutal era parte de un plan calculado para borrar a un pueblo entero de la faz de la tierra. Y Becker, a pesar de su poder e influencia como empresario, no era más que un testigo impotente ante esa maquinaria implacable. Pero en lugar de paralizarse por el miedo, Becker decidió actuar. Su fábrica, que hasta entonces había sido una simple fuente de ingresos, se convirtió en su arma de resistencia. Cada vez que veía una deportación, se apresuraba a agregar más nombres a su lista de trabajadores, usando todos los trucos y excusas posibles para mantener a esas personas bajo su protección. Lo que una vez había sido una maniobra puramente empresarial se transformó en una misión moral. Con cada día que pasaba, el horror que veía a su alrededor solo reforzaba su determinación. Sabía que no podía detener la guerra ni el exterminio, pero sí podía salvar a algunas personas. Para Becker, cada trabajador que lograba proteger representaba una pequeña victoria contra el régimen nazi. Su fábrica, que al principio había sido un símbolo de explotación, se convirtió en un santuario, un lugar donde la vida aún tenía valor en medio del caos.
El horror que Becker presenciaba no disminuía. Cada día llegaban nuevas noticias de campos de concentración, de masacres, de familias enteras arrasadas por el odio. Sin embargo, a pesar de todo, seguía adelante, impulsado por una mezcla de miedo, culpa y una renovada comprensión de su propia humanidad. Había empezado este viaje como un hombre egoísta y pragmático, pero ahora se encontraba luchando, aunque fuera de manera silenciosa, contra la mayor atrocidad de su tiempo. Becker no podía cambiar el destino de todos los judíos de Cracovia, pero lo que sí podía hacer era luchar para que, al menos dentro de las paredes de su fábrica, el horror no triunfara completamente. Y así, cada vez que veía un nuevo acto de brutalidad, su lista de trabajadores se hacía más larga, y su determinación más fuerte. Otto Becker, el hombre que una vez había cerrado los ojos al sufrimiento, ahora era testigo del horror, pero también de la resistencia, del coraje y del poder de una sola vida salvada. Con el paso del tiempo, la fábrica de Otto Becker no solo se convirtió en un refugio para los judíos de Cracovia, sino también en un símbolo silencioso de resistencia. Becker, quien al principio se había mostrado distante y pragmático, había encontrado en el caos de la guerra una misión que nunca había previsto. Esa misión era su lista. Lo que comenzó como un simple intento de salvar su negocio, utilizando mano de obra barata en tiempos de guerra, evolucionó rápidamente hasta transformarse en algo mucho más profundo y significativo. La lista, como todos comenzaron a llamarla, se convirtió en una suerte de pasaporte para la supervivencia. Para los prisioneros del gueto, ver su nombre inscrito en la lista de trabajadores de Becker no solo significaba un empleo, sino la posibilidad real de vivir un día más. El miedo constante a las deportaciones y ejecuciones se mitigaba, al menos en parte, cuando se tenía la certeza de que trabajar para Becker ofrecía una especie de amparo en medio de la tormenta. Becker lo entendió pronto, más incluso de lo que se atrevía a admitir en sus pensamientos más privados. Él no solo estaba salvando su fábrica, estaba salvando vidas. La creación de la lista era un proceso que requería una estrategia minuciosa y constante vigilancia. Cada nuevo nombre añadido implicaba un riesgo mayor, tanto para Becker como para los que ya estaban bajo su protección. Si las autoridades nazis llegaban a sospechar que estaba contratando a más personas de las necesarias o que empleaba a trabajadores improductivos, toda su operación podía venirse abajo. Así que Becker debía ser astuto. Necesitaba justificar la presencia de cada trabajador en su fábrica, crear roles ficticios y asegurar que cada persona en la lista parecía indispensable para el funcionamiento de su negocio. Inventaba títulos de trabajo y tareas imaginarias, como supervisores de herramientas, inspectores de calidad o técnicos de mantenimiento, para aquellos que apenas tenían experiencia laboral. Cada trabajador que no podía desempeñar físicamente un trabajo debido a la desnutrición o las enfermedades era colocado en puestos administrativos creados específicamente para protegerlos. La fábrica, que antes era simplemente una planta de producción, se convirtió en un complejo de ingenio y humanidad. Los empleados, muchos de ellos no judíos, empezaron a cooperar con Becker para asegurarse de que todo funcionara sin fisuras. Cada trabajador debía estar al tanto de su rol y ser capaz de desempeñar su parte si un oficial nazi llegaba de improviso. Becker incluso adiestró a algunos para que pudieran hablar sobre procesos de producción inexistentes con el fin de confundir a los inspectores. El ambiente en la fábrica era de cautelosa esperanza, pero también de constante temor. Sabían que una sola falla, una sola mirada inquisitiva de algún oficial nazi, podría ser su fin. El proceso para incluir a alguien en la lista era clandestino. Becker, junto con su contable de confianza, Isaac Luen, y otros administradores de la fábrica, discutían sobre quiénes debían ser añadidos y cómo justificar cada nombre. Algunas veces, la decisión era puramente emocional. Había niños que ya no podían seguir escondidos, mujeres enfermas que corrían el riesgo de ser deportadas, hombres cuyas familias habían sido diezmadas. En esos casos, Becker no necesitaba justificaciones laborales. Sabía que, si no los incluía, estarían condenados. La lista, que en un principio había sido solo un documento contable, se había transformado en un símbolo de esperanza. La extensión de la lista creció con el tiempo. Lo que empezó siendo un pequeño grupo de trabajadores, se fue convirtiendo en cientos de personas.
A medida que el horror de la guerra se intensificaba, Becker, impulsado por una mezcla de culpa, compasión y determinación, hizo todo lo posible por aumentar la capacidad de su fábrica y, por ende, su lista. Cada nombre añadido era una pequeña victoria contra la barbarie. Cada vida salvada le recordaba que, aunque no pudiera detener el genocidio que se desataba a su alrededor, al menos podía reducir su impacto dentro de las paredes de su fábrica. Pronto, la lista se convirtió en una especie de red secreta de protección. Becker comenzó a recibir peticiones de líderes comunitarios del gueto, de familias que buscaban desesperadamente un lugar seguro para sus seres queridos. La presión era inmensa. No podía aceptar a todos, pero cada negativa le pesaba en el alma. Sabía que dejar fuera a alguien significaba, casi con seguridad, firmar su sentencia de muerte. A menudo, Becker pasaba noches en vela, revisando los nombres, tratando de encontrar espacio para uno más, buscando algún pretexto para justificar su presencia en la fábrica. Estas decisiones lo consumían. Cada nombre que no podía incluir lo atormentaba, pero también lo impulsaba a seguir buscando nuevas formas de expandir su operación. La lista de Becker no era solo un documento físico, era una promesa de vida en medio de un océano de muerte. Los trabajadores, aunque conscientes de que no podían sentirse completamente seguros, comenzaron a ver a Becker no solo como su empleador, sino como un salvador. La relación entre ellos cambió drásticamente. Lo que antes era una jerarquía fría y distante se transformó en una conexión humana profunda. Becker, el empresario cínico y ambicioso, empezó a escuchar las historias personales de sus trabajadores, sus miedos, sus pérdidas. Estas conversaciones lo marcaron de formas que nunca hubiera imaginado. Con cada vida que lograba salvar, Becker sentía que su propia humanidad se regeneraba. Lo que había comenzado como un acto de autopreservación se había convertido en una cruzada personal. Y la lista era su estandarte. Pero este estandarte no solo representaba su lucha contra los horrores del régimen nazi, sino también su propia redención. Cada nombre en esa lista no solo simbolizaba una vida salvada, sino también su rechazo a ser cómplice del genocidio. Becker ya no era simplemente un hombre de negocios. Era un hombre que luchaba, silenciosamente pero con convicción, por cada alma que podía mantener con vida. Con el tiempo, los rumores de lo que estaba haciendo comenzaron a circular. Las personas hablaban en voz baja sobre la lista de Becker, de cómo aquel empresario había conseguido burlar al sistema nazi para proteger a los judíos que de otro modo estarían condenados. Aunque Becker trataba de mantenerse discreto, los soldados y oficiales nazis que venían a inspeccionar su fábrica también empezaban a sospechar. Pero, a pesar de los riesgos, continuó. Sabía que, si lo descubrieran, tanto él como todos sus trabajadores estarían en peligro. Pero Becker, un hombre que antes solo se preocupaba por su propio bienestar, ahora estaba dispuesto a asumir esos riesgos. Para quienes lograban entrar en la lista, esa simple hoja de papel significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras los trenes llenos de personas se dirigían a los campos de exterminio, aquellos que estaban en la fábrica de Becker encontraban una posibilidad de sobrevivir, un respiro en medio del caos. La lista era su esperanza, y para muchos, Becker era su héroe, aunque él jamás se consideró como tal. La lista crecía y crecía, y con cada nuevo nombre, la sombra de la guerra parecía retroceder un poco más, al menos dentro de las paredes de su fábrica. Otto Becker, sin buscarlo, se había convertido en el guardián de cientos de almas en un tiempo de oscuridad absoluta. El año 1944 marcó un punto de inflexión tanto para Otto Becker como para sus trabajadores. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban y el Tercer Reich empezaba a mostrar signos de debilidad, el régimen nazi intensificó sus esfuerzos por exterminar a los judíos, con una brutalidad aún mayor si cabía. Las fábricas que antes habían sido consideradas vitales para la maquinaria de guerra alemana comenzaron a ser cerradas o trasladadas, y las deportaciones hacia los campos de exterminio se aceleraron de forma espantosa. La guerra, que hasta entonces parecía un proceso de desgaste, ahora avanzaba con una furia caótica. Y Becker sabía que su refugio, su fábrica, no sería inmune a estos cambios. El rumor de que la fábrica de Cracovia sería cerrada llegó con la misma violencia que una ráfaga de viento gélido.
Los oficiales nazis habían ordenado que todas las operaciones fueran trasladadas más al oeste, alejadas del frente de batalla. La fábrica de Becker no fue la excepción. El riesgo era claro: en el proceso de traslado, muchos de sus trabajadores podrían ser deportados a los campos de concentración o incluso ser ejecutados en el camino, como había sucedido en otros lugares. Para Otto Becker, este momento representaba una de las decisiones más difíciles que jamás tendría que tomar. Desde el principio, Becker se había propuesto salvar a sus trabajadores, pero el traslado significaba dejar todo lo que había construido atrás. El sistema cuidadosamente orquestado, las justificaciones laborales ficticias y el delicado equilibrio que había mantenido con las autoridades nazis ahora se tambaleaban. Sabía que, en el caos del traslado, perdería el control sobre muchas cosas. Sin embargo, también sabía que no podía abandonar a su gente. A estas alturas, la fábrica no era solo su negocio, era un arca de salvación para cientos de personas. Con una mezcla de astucia, pragmatismo y valor, Becker comenzó a negociar con los oficiales nazis a cargo del traslado. El empresario sabía que la única forma de asegurar la supervivencia de sus trabajadores era trasladar no solo la maquinaria de la fábrica, sino también a todos sus empleados. No sería una tarea fácil. Las autoridades militares veían a los judíos como mercancía desechable, y la posibilidad de que sobrevivieran al traslado no estaba en sus planes. Pero Becker, con su persuasión habitual, logró convencer a los oficiales de que la fábrica no podría funcionar sin cada uno de sus trabajadores, asegurando que eran indispensables para la producción armamentística. Sus argumentos, aunque desesperados, lograron mantener con vida la esperanza de aquellos que dependían de él. El proceso de traslado comenzó bajo una atmósfera de incertidumbre. Los trenes, en los que tantas veces habían sido enviados los judíos hacia la muerte, ahora servían como el medio para trasladar a los trabajadores de Becker a un destino que aún no estaba claro. Mientras se cargaban las máquinas, las herramientas y las pertenencias mínimas que les permitían llevar, Becker se esforzaba por asegurarse de que todos los nombres en su lista se mantuvieran intactos. Cualquier error, cualquier cambio en la lista, podría significar la muerte para muchos. El viaje fue una prueba de resistencia física y mental para todos. Los trenes, llenos hasta el límite de trabajadores, avanzaban por los campos nevados bajo un frío despiadado. El espacio reducido, la falta de comida y agua, y el miedo constante a ser interceptados por oficiales de mayor rango, que podrían cuestionar la viabilidad del traslado, hacían del trayecto una verdadera pesadilla. Cada hora que pasaba aumentaba la incertidumbre sobre el destino final. Durante el viaje, Becker hizo todo lo posible por mantener el orden y la calma. No fue fácil. Los nervios estaban a flor de piel. Sabía que un motín o cualquier signo de rebelión podría desencadenar una tragedia. Pero también sabía que debía encontrar formas de mantener la moral de su gente. En las noches, mientras los trenes se detenían en estaciones desconocidas, Becker caminaba por los vagones, hablando en voz baja con los trabajadores, asegurándoles que todo iba a estar bien. Aunque ni él mismo estaba seguro de ello. A pesar de las dificultades del viaje, el espíritu de resistencia que Becker había inculcado en su gente seguía vivo. Los trabajadores, que habían pasado años bajo la opresión, ahora se aferraban con todas sus fuerzas a la idea de que podían sobrevivir a esta nueva prueba. Habían superado el gueto, las redadas y las deportaciones, y ahora, aunque el futuro era incierto, no estaban dispuestos a rendirse. El traslado, para muchos de ellos, era la última oportunidad de vivir. Para algunos, era un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad que les rodeaba. Cuando el tren finalmente llegó a su destino, una pequeña ciudad industrial en Checoslovaquia, Becker supo que la próxima batalla estaba por comenzar. Había logrado salvar a su gente del traslado inicial, pero ahora debía enfrentarse al desafío de restablecer su fábrica en un nuevo entorno, bajo condiciones aún más hostiles. La pequeña planta industrial donde fueron asignados no estaba equipada para la producción inmediata, y los recursos eran escasos. Sin embargo, Becker sabía que cualquier demora en el reinicio de la producción podría levantar sospechas entre los nazis, poniendo en riesgo la vida de sus trabajadores. Con una determinación renovada, Becker movilizó a su equipo. Bajo su dirección,
los trabajadores comenzaron a reconstruir la fábrica desde cero. El entorno era aún más inhóspito que en Cracovia, con temperaturas bajo cero y una vigilancia más intensa por parte de los oficiales nazis. Pero la resistencia no se detenía. Becker mantuvo su actitud de líder astuto, gestionando cuidadosamente los recursos y asegurándose de que la apariencia de productividad fuera suficiente para mantener alejada cualquier sospecha. Mientras tanto, los trabajadores, aunque exhaustos y debilitados, seguían adelante con la misma tenacidad que habían mostrado en Cracovia. La idea de que habían logrado sobrevivir al traslado les dio una nueva fuente de energía. Sabían que, si habían logrado llegar tan lejos, debían continuar luchando por cada día más de vida. Becker, quien en un principio solo había visto a estos hombres y mujeres como trabajadores, ahora veía en ellos una fuerza humana que lo inspiraba a seguir adelante, incluso cuando la situación parecía desesperada. El traslado y la resistencia de Becker y su gente fueron más que una lucha por la supervivencia física, fueron un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad. Becker había salvado a sus trabajadores de ser enviados a los campos de exterminio, pero sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Cada día era una lucha constante por mantener la fachada, por seguir operando bajo las estrictas normas del régimen nazi y por proteger la lista que ahora significaba tanto para él como para aquellos que habían puesto sus vidas en sus manos. El traslado y la resistencia de Aro Becker no solo consolidaron su papel como salvador de aquellos que habían sido condenados a morir, sino que también marcaron el inicio de una nueva fase en su misión. Becker había desafiado a la muerte y al régimen nazi, pero sabía que cada paso que daba lo llevaba a un riesgo aún mayor. Sin embargo, mientras su gente siguiera resistiendo, él seguiría luchando. El año 1944 trajo consigo un cambio oscuro y devastador para Aro Becker y aquellos que dependían de él para sobrevivir. La guerra, que en un principio parecía interminable, ahora mostraba signos de estar llegando a su fin, pero no en los términos esperados. Los aliados avanzaban desde el oeste, mientras que las tropas soviéticas lo hacían desde el este, estrechando el cerco sobre el Tercer Reich. A medida que el ejército alemán comenzaba a desmoronarse, los nazis reaccionaban con una mezcla de paranoia y desesperación, intensificando sus esfuerzos por exterminar a los judíos antes de que fuera demasiado tarde. Los campos de concentración y exterminio aumentaban su actividad frenética. En este torbellino de caos y muerte, la fábrica de Becker en Cracovia también comenzó a estar en la mira. Becker, quien hasta ese momento había logrado mantener a sus trabajadores a salvo dentro de los muros de su fábrica, supo que algo estaba mal cuando un alto oficial de las SS llegó sin previo aviso. El rostro del hombre, endurecido y severo, dejaba claro que las órdenes eran inapelables. La fábrica sería cerrada. Todo sería trasladado al oeste, más cerca del corazón del Reich. Para Otto, la noticia fue devastadora. El traslado significaba que perdería el control sobre la vida de sus trabajadores. Lo que había sido un refugio, un lugar de relativa seguridad en medio del infierno, estaba a punto de ser desmantelado, y sus ocupantes corrían el riesgo de ser enviados a los campos de la muerte. La realidad golpeó con una crudeza insoportable. El traslado no solo ponía en peligro el proyecto de Becker, sino la vida de cada uno de los hombres y mujeres que trabajaban para él. Sabía que los trenes que se utilizarían para el traslado también servían para transportar prisioneros hacia Auschwitz y otros campos de exterminio. El simple hecho de subir a uno de esos vagones podría ser una sentencia de muerte. Otto no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Había llegado demasiado lejos, había salvado demasiadas vidas para rendirse ahora. Con su característica mezcla de astucia y pragmatismo, Becker comenzó a planear una estrategia para proteger a su gente. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida a todos. Afortunadamente, sus años de trato con los oficiales nazis le habían enseñado que, aunque crueles, muchos de ellos eran corruptos. Si jugaba bien sus cartas, podría evitar la peor de las catástrofes. Decidió que la única forma de asegurar el traslado de sus trabajadores era convencer a los oficiales de que cada uno de ellos era indispensable para el funcionamiento de la fábrica. Sin ellos, la producción de armamento no podría continuar, y eso sería un golpe fatal para el esfuerzo de guerra alemán.
Becker comenzó una serie de reuniones tensas con los oficiales a cargo del traslado. Con una combinación de sobornos, favores y negociaciones cuidadosamente calculadas, logró que aceptaran la idea de que sus trabajadores eran necesarios. Insistió en que las habilidades especializadas que habían desarrollado a lo largo de los años no podían ser replicadas por prisioneros sin experiencia. Para sellar el trato, ofreció incrementar la producción de armamento en la nueva ubicación, asegurando que cualquier retraso sería catastrófico para el frente de guerra. Los oficiales, bajo la presión de cumplir con los objetivos del Reich, aceptaron la propuesta de Becker y se le concedió permiso para trasladar no solo las máquinas, sino también a todos los empleados. El día del traslado llegó con un aire de pesadumbre. Los trabajadores de la fábrica, conscientes de los riesgos, se prepararon para lo peor. La estación de trenes de Cracovia era un lugar sombrío, lleno de vagones destinados al transporte de prisioneros. A pesar de los esfuerzos de Becker por asegurar un traslado seguro, todos sabían que el viaje sería una prueba de resistencia tanto física como emocional. El frío era insoportable, y los vagones en los que iban a ser transportados eran viejos, destartalados, apenas aptos para animales, mucho menos para seres humanos. No había calefacción, apenas había espacio para moverse, y el miedo palpable al destino que les esperaba hacía que el ambiente fuera casi irrespirable. A lo largo del viaje, Becker se movía de vagón en vagón, intentando mantener el control. Sabía que cualquier signo de desesperación o motín podría ser fatal. Hablaba en voz baja con los más asustados, alentándolos a seguir adelante. Hemos llegado hasta aquí, y no podemos rendirnos ahora, les repetía una y otra vez. No estaba seguro de si esas palabras eran para sus trabajadores o para él mismo, pero sabía que debía seguir siendo un pilar de esperanza. Sin él, todo podría derrumbarse. Las noches eran las más difíciles. En cada parada, los soldados inspeccionaban los vagones, siempre buscando una excusa para separar a los trabajadores. Becker se mantenía alerta, siempre al borde de intervenir si algo iba mal. En una ocasión, un soldado joven, ansioso por demostrar su lealtad, comenzó a revisar los papeles de los trabajadores de manera agresiva, señalando a varios para que salieran del vagón. Becker, con su sangre fría habitual, intervino. Con una calma estudiada, explicó que esos hombres eran esenciales para la operación de la fábrica y que cualquier retraso o error en el traslado significaría un golpe irreparable para el Reich. El soldado, inseguro, finalmente cedió, y los trabajadores volvieron a sus asientos, exhaustos pero vivos. El viaje duró varios días que parecieron semanas. Los trabajadores apenas recibían agua o comida, y muchos empezaron a enfermar por las duras condiciones. Sin embargo, Becker se mantenía firme en su determinación de que todos llegarían vivos a su destino. Sabía que, si lograban superar esta prueba, podrían tener una nueva oportunidad en la nueva fábrica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los trenes llegaron a su destino, una pequeña ciudad industrial en Checoslovaquia. Allí, en medio de un paisaje desolado y helado, se levantaba una nueva fábrica, mucho más modesta que la de Cracovia, pero suficiente para continuar con la producción. La nueva instalación era apenas funcional, y Becker sabía que tendría que trabajar rápido para ponerla en marcha antes de que los oficiales nazis comenzaran a cuestionar su valor. Bajo su dirección, los trabajadores, a pesar de su agotamiento, comenzaron a reconstruir la fábrica desde cero. Las condiciones eran aún más duras que en Cracovia, el invierno estaba en su apogeo, y la vigilancia nazi era implacable. Sin embargo, lo que no había cambiado era la determinación de Becker y su gente. Sabían que el simple hecho de estar allí significaba que habían logrado algo extraordinario, habían sobrevivido. Pero también sabían que la lucha estaba lejos de haber terminado. Becker, quien había empezado este viaje como un hombre de negocios, ahora se veía a sí mismo como algo más. Había asumido la responsabilidad de la vida de cientos de personas, y eso le había transformado. Cada día que pasaba, su misión de salvar a sus trabajadores se volvía más personal, más urgente. La fábrica en Checoslovaquia se convirtió en un símbolo de resistencia, un testimonio de lo que se puede lograr cuando la humanidad y la astucia se unen frente a la tiranía más brutal. A medida que los días pasaban, la fábrica de Becker volvió a la vida.
La producción comenzó, y aunque la supervisión nazi seguía siendo intensa, el empresario logró mantener la fachada de normalidad. Los trabajadores, a pesar de las privaciones, se aferraban a la esperanza. Sabían que, mientras Becker estuviera a su lado, tenían una oportunidad. Habían sobrevivido al traslado, y ahora debían sobrevivir al resto de la guerra. Pero algo había cambiado en el aire. La guerra estaba llegando a su fin, y con ello, una nueva posibilidad de libertad empezaba a asomarse en el horizonte. El traslado y la resistencia de Aro Becker y sus trabajadores fue más que un simple cambio de ubicación, fue una batalla por la supervivencia. En ese momento crítico de la guerra, cuando la oscuridad parecía estar en su punto más profundo, Becker y su gente resistieron, desafiando la maquinaria de muerte del régimen nazi. Su historia no solo es una lección de astucia y valor, sino también un recordatorio del poder de la humanidad frente a las fuerzas más crueles de la historia. Para Aro Becker, el traslado marcó el inicio de una nueva fase en su misión, una fase aún más peligrosa y desafiante. Pero, como siempre, mientras su lista de trabajadores siguiera intacta, seguiría luchando con todo lo que tenía. Para él, salvar una vida era salvar al mundo entero, y aunque el camino fuera incierto, estaba decidido a no ceder ante la desesperación ni el miedo. Gracias por acompañarnos en este increíble relato lleno de valentía, resistencia y humanidad. Si te ha gustado la historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y déjanos en los comentarios tu opinión o cualquier tema que te gustaría que cubriéramos. Tu apoyo es esencial para seguir trayendo contenido como este. Nos vemos en el próximo video.